El calor del verano en Dubái era insoportable aquella tarde. Dentro de la enorme mansión de mármol con vistas al Golfo Pérsico, María, de 23 años, se secaba el sudor de la frente mientras fregaba el suelo de la cocina, que ya estaba impecable. Llevaba 6 meses trabajando como empleada doméstica para la familia Al-Rashid, y cada día era una prueba para su paciencia y dignidad. María venía de un pequeño pueblo de Filipinas donde su familia luchaba para llegar a fin de mes. Su padre había enfermado hacía 2 años y las facturas médicas los habían endeudado enormemente cuando la agencia le ofreció un trabajo en Dubái con una familia adinerada. Aprovechó la oportunidad sin dudarlo. El sueldo era 10 veces mayor que el que ganaba en su pueblo. Se prometió a sí misma que lo soportaría todo por su familia. El dueño de la casa, Khalid Al-Rashid, era un empresario de 38 años que había heredado su fortuna del imperio petrolero de su padre. Era alto e imponente, con una barba perfectamente recortada, y ropa de diseñador que probablemente costaba más que el salario anual de María. Khaled tenía todo lo que el dinero podía comprar, pero parecía carecer de algo crucial que el dinero no podía comprar: la bondad humana básica. Desde el momento en que María llegó a la mansión, Khaled la trató como si fuera invisible. Nunca respondía a sus saludos, nunca le daba las gracias y solo le hablaba para dar órdenes. Para él, ella no era más que un mueble en su lujosa casa. Pero la invisibilidad habría sido una bendición comparado con lo que se avecinaba. Esa tarde en particular, Khaled estaba organizando una reunión con sus amigos adinerados en el gran salón. María podía oír sus fuertes risas resonando por los pasillos mientras trabajaba. Hablaban de sus últimos negocios, coches caros y vacaciones exóticas. El aroma a café árabe y puros caros llegaba a la cocina. María estaba preparando bandejas de fruta fresca cuando la voz de un colega resonó de repente en el salón. La estaba llamando. Se lavó las manos rápidamente, se alisó su sencillo uniforme y se apresuró a responder a su llamada. Su corazón siempre se aceleraba cuando la llamaba delante de sus invitados. Nunca salía nada bueno de esas situaciones. Entró en la sala de estar con la mirada respetuosamente baja. 5 hombres estaban sentados en lujosos sofás de cuero, sus tradicionales batas blancas, impecablemente planchadas y sus relojes de oro reluciendo bajo el sol de la tarde que entraba a raudales por los ventanales. La habitación olía a riqueza y privilegio. María se quedó de pie cerca de la puerta, esperando instrucciones. Khaled la miró, con una expresión que ya había visto, pero que no lograba descifrar. Era algo entre diversión y desprecio. Señaló el magnífico piano de cola que se encontraba en un rincón de la habitación. Un impresionante Steinway negro, que María había desempolvado incontables veces, pero que nunca había escuchado tocar a nadie. Parecía estar allí puramente como decorativo, otro símbolo de riqueza sin ninguna utilidad real. María, dijo Khaled, con voz cargada de burla. Mis amigos y yo estábamos hablando de cómo mi esposa insistió en comprar este piano tan caro el año pasado. Dijo que aprendería a tocarlo, pero claro, nunca lo hizo. Ahí sigue, cogiendo polvo a pesar de tus esfuerzos por limpiarlo. Sus amigos rieron entre dientes y María sintió que le ardían las mejillas de vergüenza. Aunque no había hecho nada malo, se quedó callada, sin saber qué respuesta se esperaba de ella. Khaled siguió reclinándose en su silla con una sonrisa burlona. Les estaba hablando a mis amigos de ti, María. ¿De dónde dijiste que eras? De algún pueblo pobre de Filipinas, ¿verdad? Apuesto a que nunca habías visto un piano antes de venir aquí, ¿cierto? A María se le hizo un nudo en la garganta. Quería responder, pero las palabras se le quedaron atascadas. Simplemente negó con la cabeza, manteniendo la mirada fija en el suelo de mármol. La verdad era más complicada de lo que Khaled podía imaginar. Pero sabía que a él no le interesaba su verdad. Exactamente lo que pensaba, dijo Khaled triunfante, como si acabara de ganar una discusión.
Ustedes vienen de sus países pobres y nunca han experimentado la verdadera cultura ni el refinamiento. Este piano cuesta más de lo que ganarás en toda tu vida, María. ¿Lo entiendes? Uno de sus amigos, un hombre con un espeso bigote y ojos pequeños y crueles, echó leña al fuego. Khaled, ¿por qué no la haces tocar algo para nosotros? Sería entretenido verla intentar descifrar qué es un piano. La sala estalla en carcajadas. María sintió que se le humedecían los ojos, pero se negó a dejarlos caer. Hacía tiempo que había aprendido que mostrar emociones frente a gente así solo empeoraba las cosas. Se alimentaban de la incomodidad ajena como tiburones que huelen la sangre en el agua. Los ojos de Khaled brillaron con maliciosa satisfacción. Es una idea brillante, Muhammad. María, ve a sentarte al piano. Tócanos una canción. El corazón de María se encogió. Señor, necesito terminar de preparar los refrigerios para sus invitados. Los refrigerios pueden esperar, dijo Khaled secamente. Su tono no admitía réplica. Te doy una orden directa. Siéntate al piano y toca. Algo para nosotros. Considéralo parte de tus deberes de hoy. Las manos de María temblaban mientras caminaba lentamente hacia él. Piano. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. Podía sentir las 5 miradas clavadas en ella, esperando su humillación. Podía oír sus risas apenas contenidas, los chistes susurrados en árabe que no se molestaban en ocultar porque suponían que ella no entendía su idioma. Llegó al banco del piano y se sentó lentamente. La madera lisa y pulida se sentía fría abajo. Ella miró las teclas impolutas, perfectamente blancas y negras, dispuestas en un patrón que de repente le resultaba íntimamente familiar, a pesar de las suposiciones de Khaled. Sus manos se cernían sobre el teclado, temblando ligeramente. Te estamos esperando, María, dijo Khaled desde atrás, con la voz cargada de diversión. No seas tímida. Solo pulsa las teclas. Haz algo de ruido para nosotros. Entretenos como la artista que eres. Sus amigos rieron aún más fuerte. María cerró los ojos y respiró hondo. En ese momento, pensó en su padre postrado en la cama del hospital en casa. Pensó en sus hermanos menores, que dependían del dinero que ella les enviaba cada mes. Pensó en los ojos cansados y las manos curtidas de su madre, tras años de duro trabajo. Pensó en la vida que había dejado atrás. Y pensó en un secreto que había guardado en su corazón desde el día en que llegó a esa mansión, una jaula de oro. Un secreto que Khaled, con toda su arrogancia y riqueza, desconocía. Un secreto que estaba a punto de cambiarlo todo. Los dedos de María rozaron suavemente las teclas del piano y algo cambió en el ambiente de la habitación. Las risas se apagaron un poco mientras todos esperaban ver qué clase de desastre estaba a punto de desatarse. Khaled se inclinó hacia adelante en su silla, listo para disfrutar viendo a esa pobre criada hacer el ridículo. Pero lo que sucedió después fue algo que nadie en esa habitación esperaba. Los dedos de María comenzaron a moverse sobre las teclas, con una gracia y una seguridad que parecían transformar todo su ser. Las primeras notas que llenaron el aire fueron suaves y delicadas, como gotas de lluvia sobre agua quieta. Luego la melodía creció, convirtiéndose en algo de una belleza sobrecogedora. Estaba interpretando el nocturno en mi bemol mayor de Chopin, una de las piezas más desafiantes y emocionalmente complejas del repertorio clásico para piano. La sala quedó en completo silencio. Las sonrisas burlonas desaparecieron de los rostros de los amigos de Khaled. Las tazas de café se detuvieron a medio camino de los labios. Incluso el propio Khaled se quedó paralizado, con la boca entreabierta por la sorpresa. La música que brotaba de los dedos de María no era solo técnicamente perfecta. Estaba llena de emoción, de años de dolor y anhelo, de sueños aplazados y sacrificios realizados.
María mantuvo los ojos cerrados mientras tocaba. En su mente, ya no estaba en aquella opresiva mansión de Dubái. Estaba de vuelta en Manila, con 7 años, sentada junto a su abuela en un banco de piano desgastado en el conservatorio donde su abuela trabajaba como conserje. Su abuela, que había sido una pianista prometedora antes de que la pobreza le arrebatara sus sueños, le había enseñado a tocar en secreto a María usando los pianos del conservatorio fuera del horario de clases, cuando nadie la veía. La música fluía a través de María, como el agua de un río, natural y poderosa. Sus dedos danzaban sobre las teclas con la memoria muscular de miles de horas de práctica. Cada noche, después de que su abuela terminaba de fregar el suelo, la joven María se sentaba a esos pianos y aprendía. Su abuela había reconocido algo especial en ella, un don natural que merecía ser cultivado, aunque no pudieran costear clases formales. A los 15 años, María ya actuaba en pequeños recitales en Manila. Sus profesores del conservatorio, que finalmente descubrieron su talento, le ofrecieron una beca completa. Decían que tenía el potencial para convertirse en concertista de piano y actuar en las grandes salas de todo el mundo. Pero entonces su padre enfermó y todo cambió. La beca no cubría los gastos de manutención y su familia necesitaba que trabajara para ayudar a pagar las facturas y tener comida en la mesa. Así que María tomó una decisión. Guardó sus sueños de salas de conciertos y grandes escenarios. Consiguió un trabajo en un restaurante local, y finalmente, aceptó el puesto en Dubái porque el sueldo era mejor. No había tocado un piano en más de 2 años, pero la música nunca había abandonado sus dedos ni su alma. Cuando el nocturno alcanzó su clímax emocional, las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de María. Ya no lloraba de humillación. Lloraba por la vida que había dejado atrás, por el sueño que había enterrado, por la persona que podría haber sido. Cada nota llevaba el peso de su sacrificio, y esa emoción cruda se vertía en la música, haciéndola aún más poderosa y conmovedora. Cuando las últimas notas se desvanecieron en el silencio, María abrió lentamente los ojos. La habitación permaneció completamente silenciosa. Se giró sobre sí misma. María se sentó en el banco del piano, esperando ver burla o enojo en el rostro de Khaled por haberlo engañado de alguna manera. En cambio, vio algo que jamás había presenciado en los 6 meses que llevaba trabajando para él. Vio una genuina sorpresa y, si no se equivocaba, un destello de vergüenza. Los amigos de Khaled se quedaron atónitos, mirándose con expresiones confusas. El hombre que le había sugerido a María que tocara, Muhammad, carraspeó incómodo. Había estado dispuesto a reírse de una criada torpe golpeando al azar las teclas del piano, no a presenciar una interpretación digna de una sala de conciertos. Otro amigo, un joven llamado Rashid, rompió el silencio. Fue increíble, dijo en voz baja, con voz llena de genuina admiración. ¿Dónde aprendiste a tocar así? María se secó las lágrimas de las mejillas y se levantó del banco del piano. Se alisó el uniforme con manos temblorosas y habló con voz suave pero clara. Mi abuela me enseñó cuando era niña. Era pianista. Estudié durante muchos años antes de venir aquí. Khaled por fin encontró su voz, aunque carecía de su habitual arrogancia autoritaria. Nunca mencionaste esto cuando te contrataron. En tu expediente no decía nada sobre formación musical. María lo miró directamente a los ojos. Por primera vez desde que había empezado a trabajar en su casa. Nunca me preguntó nada sobre mí. Señor, pidió. Una empleada doméstica, así que eso es en lo que me convertí. Mi pasado no parecía relevante para limpiar sus pisos y lavar sus platos. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Educadas, pero incisivas. El rostro de Khaled se ruborizó ligeramente. No estaba acostumbrado a que lo desafiaran, ni siquiera con delicadeza. Alguien a quien consideraba inferior.
pero tampoco estaba acostumbrado a estar tan completamente equivocado y en público. Muhammad intentó aliviar el ambiente con una alegría forzada. Bueno, Khaled, parece que has tenido un tesoro escondido en tu casa todo este tiempo. Y ni siquiera lo sabías. El costoso piano de tu esposa por fin tuvo algo de uso. Pero la broma no tuvo gracia. La atmósfera en la habitación había cambiado radicalmente. Los hombres que minutos antes estaban listos para burlarse de María y humillarla, ahora permanecían sentados, incómodos, incapaces de mirarla a los ojos. Se habían enfrentado a sus propios prejuicios y crueldad de la forma más inesperada. Khaled se levantó bruscamente. María, puedes volver a tus tareas en la cocina. María asintió y caminó hacia la puerta, con la cabeza más erguida que cuando entró. Al llegar al umbral, la voz de Khaled la detuvo. Espera, dijo. Ella se giró para mirarlo. Parecía tener dificultades para articular las siguientes palabras, como si fueran ajenas a su lengua. Eso estuvo bien hecho. Muy bien hecho. No fue una disculpa y ciertamente no fue un reconocimiento total de su crueldad, pero viniendo de Khaled al-Rashid, esas pocas palabras se acercaban a la humildad. María asintió una vez más y salió de la habitación. Mientras caminaba de regreso a la cocina, sentía las piernas débiles y el corazón acelerado. No había planeado tocar así. Había pensado que tal vez presionaría algunas teclas al azar y soportaría sus risas. Pero una vez que sus dedos tocaron el piano, todo lo demás desapareció. La música había exigido ser liberada después de haber estado encerrada durante tanto tiempo. En la sala de estar detrás de ella, la reunión de Khaled había perdido su energía festiva. Los hombres pusieron excusas y se fueron antes de lo previsto. Después de que se fueron, Khaled se sentó solo junto a la ventana, mirando el piano en la esquina con nuevos ojos. Por primera vez en su privilegiada vida, comenzaba a comprender que la riqueza y el estatus no le decían nada sobre el valor de una persona. Esa mujer a la que había tratado como invisible, como menos que humana, poseía más gracia y talento en su meñique que él en todo su cuerpo. En la cocina, María volvió a cortar fruta con manos temblorosas. No sabía qué pasaría después. Tal vez Khaled la despediría por la vergüenza. Tal vez fingiría que no había pasado nada. Pero por primera vez desde su llegada a Dubái, se había mantenido firme en su verdad. Y eso se sintió como respirar aire fresco después de estar bajo el agua. A la mañana siguiente, un silencio incómodo se cernía sobre la mansión. María se despertó antes del amanecer como de costumbre. Preparó el desayuno y se dedicó a sus tareas de limpieza con la cabeza gacha y el corazón en vilo. Apenas había dormido, repasando una y otra vez el incidente del piano en su mente, preguntándose si había cometido un terrible error al revelar su talento de forma tan dramática. La esposa de Khaled, Hila, regresó de su viaje a París esa tarde. Era una mujer deslumbrante de unos 30 años, con el pelo largo y oscuro, gafas de sol de diseño y una elegancia innata propia de quienes nacen en la riqueza. Hila siempre había sido más amable con María que su marido, al menos ofreciéndole una sonrisa de vez en cuando, aunque nunca habían tenido una conversación real más allá de simples instrucciones. María estaba limpiando el polvo del pasillo cuando oyó voces elevadas provenientes del estudio de Khaled. La puerta estaba entreabierta, y aunque intentó no escuchar, las palabras llegaron con claridad al pasillo. ¿Qué hiciste? La voz de Hila sonó incrédula. La humillaste delante de tus amigos. Khaled, ¿qué te pasa? Baja la voz, respondió Khaled a la defensiva. No sabía que tocaba. ¿Cómo iba a saberlo? Ese es el problema. No sabías nada de ella porque nunca te molestaste en verla como una persona real. Llevas 6 meses trabajando en nuestra casa y ni siquiera sabes su nombre completo, ¿verdad? Hubo una larga pausa. María contuvo la respiración, paralizada en el pasillo con el plumero en la mano. Es María Santos, continuó Hila,
con la voz cargada de decepción. Tiene 23 años. Tiene 3 hermanos menores y sus padres viven. Su padre tiene una enfermedad crónica. Envía casi todo su sueldo a casa para mantenerlos. Estudió música en un conservatorio de Manila con una beca antes de que las dificultades económicas la obligaran a dejarlo. Toda esta información estaba en el archivo que nos envió la agencia. Pero nunca lo leíste, ¿verdad? No tengo tiempo para leer. La vida de cada sirviente que contratamos, replicó Khaled, pero su voz carecía de convicción. No es solo una sirvienta. Khaled. Es un ser humano, y al parecer uno muy talentoso al que has estado tratando como si fuera basura. María se apartó rápidamente de la puerta, con el corazón latiéndole con fuerza. Nunca había oído a Hila hablarle así a su marido. Se apresuró a la cocina y se puso a preparar el almuerzo, intentando calmar el temblor de sus manos. Una hora después, Hila apareció en la puerta de la cocina. María se enderezó de inmediato y bajó la mirada con respeto. Buenas tardes, señora. ¿Desea que le prepare algo especial para el almuerzo? María, por favor, mírame, dijo Hila con dulzura. Cuando María levantó la vista, vio algo parecido a un arrepentimiento genuino en el rostro de su empleadora. Me enteré de lo que pasó ayer. Quiero que sepas que lo siento mucho. El comportamiento de mi esposo fue completamente inaceptable. María no supo qué responder. Según su experiencia, la gente rica rara vez se disculpaba con sus empleados. Está bien, señora. Solo hago mi trabajo. No, no está bien, insistió Hila. Entró más en la cocina y se sentó en la pequeña mesa del desayuno, una acción que sorprendió a María. Los empleadores nunca se sentaban en la cocina con el servicio. También, quiero que sepas que te oí tocar. Khaled grabó un video con su teléfono ayer. Iba a compartirlo con sus amigos para burlarse de ti, pero después de que tocaste, no fue capaz de enviarlo. Lo vi esta mañana. María, tus extraordinarias lágrimas brotaron de los ojos de María. No esperaba tanta amabilidad, y ésta penetró sus defensas con más eficacia que la crueldad. Gracias, señora. La música era mi vida antes de venir aquí. ¿Por qué dejaste de hacerlo?, preguntó Hila con voz suave y genuinamente curiosa. María dudó, pero luego decidió que ya no tenía sentido ocultarlo. La verdad ya había salido a la luz. Mi familia necesitaba el dinero más que yo mis sueños. Mi padre enfermó y la atención médica es cara. Mis hermanos menores necesitaban seguir estudiando. Tenía que tomar una decisión. Hila guardó silencio un momento, tamborileando pensativa sobre la mesa con sus dedos perfectamente manicurados. ¿Y si no tuvieras que elegir? ¿Y si hubiera una manera de mantener a tu familia y continuar con tu música? A María se le aceleró el corazón. No entiendo, señora. Tengo una idea, pero primero necesito hablarlo con mi esposo, dijo Hila, poniéndose de pie. Mientras tanto, quiero que te sientas libre de usar el piano cuando no estés trabajando. Practica, toca, haz lo que necesites. Ese piano estaba desaprovechado, en silencio. Merece ser tocado por alguien que realmente ame la música. Antes de que María pudiera responder, Hila salió de la cocina, dejándola allí parada, boquiabierta por la sorpresa. ¿Permiso para tocar el piano? Parecía demasiado bueno para ser verdad, como un sueño que se desvanecería en cuanto intentara tocarlo. Esa tarde, después de terminar todas sus tareas, María se sintió atraída hacia la sala de estar, donde el piano de cola relucía bajo la suave luz del atardecer. Miró a su alrededor con nerviosismo, esperando que Khaled apareciera y revocara el permiso de Hila. Pero la casa estaba en silencio. Khaled estaba en su estudio e Hila se había retirado a su habitación. María se sentó al piano y dejó que sus dedos descansaran sobre las teclas. Entonces comenzó a tocar, empezando con escalas sencillas para calentar, y luego pasando a un suave preludio de Bach.
La música llenó la habitación vacía, y con cada nota, María sintió que las partes de sí misma que se habían roto comenzaban a sanar lentamente. Tocó durante 1 hora, perdiéndose por completo en la música. No se percató de la aparición de Khaled en la puerta de la sala, de pie, en las sombras, escuchando. Permaneció allí varios minutos, observando como aquella joven a la que había desestimado como insignificante se transformaba en alguien extraordinaria al tener la oportunidad de expresar su verdadero ser. Cuando María finalmente dejó de jugar y abrió los ojos, lo vio allí de pie. Se levantó de un salto del banco del piano, con el rostro enrojecido por la vergüenza. Lo siento, señor. Su esposa me dio permiso, pero si lo prefiere, no lo hice. No, la interrumpió Khaled, con una voz menos áspera de lo habitual. Está bien. Puede continuar. Se giró para irse, pero se detuvo y la miró. María, necesito preguntarte algo. Ayer, mientras tocabas, ¿en qué estabas pensando? Parecías estar en otro mundo. María se sorprendió por la pregunta. Era la primera vez que Khaled le preguntaba algo personal. Pensó detenidamente antes de responder. Estaba recordando a mi abuela, señor. Ella fue quien me enseñó a tocar. Practicábamos juntas por las tardes después de que terminaba su trabajo. Murió hace 3 años, pero cuando toco, siento que todavía está conmigo. Khaled asintió lentamente, asimilando la información. Debió de ser una mujer extraordinaria para enseñarte. También. Lo fue, dijo María en voz baja. Renunció a sus propios sueños para poder ayudarme a perseguir los míos. Y luego yo tuve que renunciar a esos sueños para ayudar a mi familia. Así es la vida a veces, supongo. Quizás, dijo Khaled. Pero tal vez no siempre tenga que ser así. Con esas palabras crípticas, salió de la habitación, dejando a María sola con el piano. Y una pequeña y frágil chispa de esperanza que temía reconocer. Algo había cambiado en la mansión. Podía sentirlo en el aire, como la calma antes de una tormenta o la primera luz antes del amanecer. Si ese cambio sería para mejor o para peor, solo el tiempo lo diría. Esa noche, mientras María yacía en su pequeña habitación intentando dormir, se permitió preguntarse qué habría querido decirla con eso de no tener que elegir. ¿Qué posibilidades podrían existir que ella no hubiera considerado ya y descartado como imposibles? En su experiencia, la vida no ofrecía segundas oportunidades a personas como ella. Pero tal vez, solo tal vez, el universo estaba a punto de demostrarle que se equivocaba. 3 días transcurrieron con una atmósfera inusual en la casa de los Al-Rashid. Khaled se había vuelto más callado, más reflexivo. Ya no le daba órdenes a María ni la ignoraba por completo. En cambio, asentía levemente cuando ella le traía el café o le dedicaba unas breves palabras de agradecimiento. No era mucho, pero para alguien que la había tratado como si fuera invisible durante 6 meses, estos pequeños gestos eran significativos. María seguía tocando el piano cada noche después de terminar su trabajo. La música había regresado a su vida como agua al desierto. Y se sentía más viva que en años. A veces levantaba la vista del teclado y veía a Ayla sentada en silencio en un rincón, escuchando con una sonrisa en el rostro. Khaled nunca se unía a ellos, pero María sospechaba que los escuchaba desde algún lugar de la casa. El jueves por la noche, Ayla invitó a María a acompañarla al salón después de la cena. El estómago de María se revolvió de ansiedad mientras siguió a su jefe al elegante espacio con sus cortinas de seda y detalles dorados. Este tipo de citación formal solía significar malas noticias. Para su sorpresa, Khaled ya estaba allí, sentado en una de las sillas ornamentadas. Le indicó a María que se sentara frente a ellos. Ella se sentó nerviosa en el borde del sofá, con las manos entrelazadas en el regazo, sin saber qué iba a pasar. Y la habló. Primero, con voz cálida pero seria. María, mi esposo y yo hemos estado
Hablando de tu situación. También hemos estado investigando. Khaled se inclinó ligeramente hacia adelante. Llamé a algunas personas que conozco en el mundo de la música. Les mostré el video que grabé de ti tocando. Espero que no te moleste. El corazón de María empezó a latir con fuerza. El video que ella pensaba que podrían usar para burlarse de ella se lo habían mostrado a profesionales de la música. No sabía si sentir terror o esperanza. Todos dijeron lo mismo, continuó Khaled. Y por primera vez, desde que María lo conoció, su voz transmitía un respeto genuino. Dijeron, tienes un talento excepcional. Uno de ellos, un director de orquesta que conozco, que dirige la Orquesta Clásica de Dubái, dijo, eres una de las mejores pianistas que ha escuchado en años. No podía creer que no te dedicaras profesionalmente a la música. María se sintió mareada. Se agarró al borde del sofá para no caerse. No entiendo. ¿Por qué les preguntaban a estas personas sobre mí? Hila sonrió dulcemente. Porque queremos hacerte una propuesta. Hemos estado hablando sobre cómo hacer que esto funcione, y creemos haber encontrado una solución que podría beneficiar a todos. Khaled continuó donde su esposa lo había dejado. Esto es lo que proponemos. Seguirías viviendo aquí en la casa, pero ya no trabajarías como empleada doméstica. En cambio, volverías a ser estudiante. Tenemos contactos en el Conservatorio de Música de Dubái. Han aceptado admitirte en su programa avanzado con una beca completa basándose en tu audición, que les gustaría programar para la semana que viene. María abrió la boca, pero no le salieron las palabras. Esto no podía ser real. Este tipo de cosas no le pasaban a gente como ella. Espera, hay más, añadió Hila rápidamente. Sabemos que necesitas mantener a tu familia. Tu salario sería en realidad, aumentaría. A cambio de alojamiento y comida aquí, le darías clases de piano a nuestra hija. Tu hija, alcanzó a decir María. No sabía que tenías una hija. Una sombra de tristeza cruzó el rostro de Hila. Ha estado en un internado en Suiza. Tiene 13 años y está luchando, no con los estudios, sino con la confianza, con encontrar su lugar en el mundo. Ha estado pidiendo volver a casa y hemos decidido traerla de vuelta y que continúe sus estudios aquí en Dubái. Khaled añadió, Nure, nuestra hija lleva 3 años recibiendo clases de piano, pero las odia. Creemos que es porque sus profesores han sido estrictos y exigentes, sin inspirarla. Cuando le hablamos de ti, de tu historia y de tu talento, se interesó por primera vez. Quiere conocerte. María estaba aturdida. No sé qué decir. Esto es demasiado generoso. No lo merezco. Basta, la interrumpió Hila con firmeza pero con amabilidad. Te mereces esto y más. Lo que pasó aquí la semana pasada fue vergonzoso. La forma en que te han tratado en esta casa es vergonzosa. No podemos cambiar el pasado, pero podemos intentar mejorar el futuro. Khaled se removió incómodo en su silla. Cuando habló, su voz era más baja, más vulnerable de lo que María jamás le había oído. María, necesito ser honesto contigo. Lo que te hice, intentar humillarte delante de mis amigos, fue una de las cosas más vergonzosas que he hecho. He estado pensando en ello constantemente. Me crié con privilegios, en algún momento, olvidé que el dinero no me hace mejor que nadie. Me enseñaste esa lección de la forma más impactante posible. María sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Había pasado meses siendo invisible, siendo tratada como menos que humana, y ahora este hombre le pedía disculpas, reconociendo su humanidad. No puedo prometer que seré perfecto, continuó Khaled. He pasado toda mi vida actuando de cierta manera. Pero quiero intentar ser mejor. Tenerte aquí como profesora de honor, como alumna, persiguiendo tus sueños me recordaría cada día lo que de verdad importa. Si aceptas nuestra oferta, claro. María se secó los ojos con el dorso de la mano. ¿Y la visa de trabajo? Mi visa actual es para empleada doméstica.
Se puede cambiar. Ya está todo arreglado, dijo Hila. Tenemos abogados trabajando en ello. Tendrás una visa de estudiante a través del conservatorio y un acuerdo aparte con nosotros para el puesto de profesora. Todo será legal y correcto. ¿Y mi familia?, preguntó María en un susurro. El dinero que les envío. Ganarás el doble de lo que ganas ahora, dijo Khaled. También hemos hecho arreglos para que tu padre vea a un especialista aquí en Dubái. Lo traeremos en avión el mes que viene y uno de los mejores médicos de la región evaluará su estado. Cualquier tratamiento que necesite, lo cubriremos. María se derrumbó por completo. Se cubrió el rostro con las manos y sollozó, con los hombros temblando. Años de sacrificio, de sueños enterrados, de tragarse el orgullo y soportar la humillación. Todo salió a borbotones. Hila se sentó a su lado en el sofá y le acarició suavemente la espalda. Está bien, susurró Hila. Déjalo salir. Has sido fuerte durante tanto tiempo. Tienes derecho a sentir esto. Cuando María finalmente se recompuso lo suficiente para hablar, miró a Khaled e Hila con los ojos rojos e hinchados. ¿Por qué hacen esto por mí? De verdad, no soy nadie para ustedes. Khaled la miró fijamente. Ahí es donde te equivocas, María. No eres nadie. Nunca lo fuiste. Simplemente no podía verlo hasta que me lo mostraste. Considera esto una inversión en un talento que merece ser compartido con el mundo. Considéralo una disculpa. Considéralo como quieras, pero por favor di que sí. María respiró hondo y tembloroso. Su respiración se entrecortó. Cada parte lógica de su cerebro gritaba que aquello era demasiado bueno para ser verdad, que algo debía estar mal, que debía ser cautelosa. Pero su corazón, la parte de ella que había muerto un poco cada día de servidumbre, cantaba de esperanza. Sí, dijo. Simplemente. Sí, acepto. Hila aplaudió con genuina alegría. Maravilloso. Tu audición en el conservatorio está programada para el lunes. Hasta entonces, deberías practicar todo lo que quieras. Y no te preocupes por las tareas domésticas. Contratamos a una nueva empleada doméstica que empieza mañana. Tu única tarea ahora es prepararte para la audición y estar lista para conocer a Noor cuando llegue el próximo viernes. Cuando María salió de la sala esa noche, sus pies apenas tocaron el suelo. Caminó hacia el piano en la sala y se sentó. Con las manos temblando de emoción, comenzó a tocar la sonata Claro de Luna de Beethoven, vertiendo en la música cada gota de gratitud, incredulidad y esperanza. En algún lugar de la encasa, Khaled permaneció de pie, escuchando, reflexionando sobre cómo un momento de crueldad había revelado su propio vacío, y cómo la gracia y el talento de una joven le habían brindado una oportunidad de redención. No era tan ingenuo como para pensar que una buena acción borraba su comportamiento pasado, pero era un comienzo, y a veces eso es todo lo que se puede pedir. La audición en el Conservatorio de Dubái tuvo lugar un brillante lunes por la mañana. María estaba de pie frente al impresionante edificio moderno, cuyas paredes de cristal reflejaban el sol del desierto, y sintió que su valentía flaqueaba. Llevaba un sencillo vestido que Hila le había comprado el día anterior, insistiendo en que María necesitaba algo apropiado para su nuevo papel. Era la prenda más bonita que María había tenido en años. Khaled la había llevado él mismo, otro gesto que aún le parecía surrealista. Durante el trayecto, había permanecido en silencio, mirándola de vez en cuando con una expresión que ella estaba aprendiendo a reconocer como preocupación. Al llegar, la acompañó hasta la entrada. «Vas a ser brillante», dijo, y luego añadió con una leve sonrisa. «Lo sé porque te he oído tocar todas las noches de esta semana a través de la puerta de mi estudio». María sintió que se le enrojecían las mejillas. «Me has estado escuchando. Todo el mundo en la casa me ha estado escuchando», respondió él. «Tienes un don, María. Ahora ve y demuéstrales a estas personas lo que yo ya sé». Dentro,
María fue recibida por el profesor Hassan al-Mahmoud, un hombre distinguido de unos 60 años, con cabello plateado y ojos amables. La condujo por pasillos flanqueados por salas de práctica donde podía oír a estudiantes dedicados tocar diversos instrumentos. Los sonidos despertaron algo profundo en su alma. Este era su lugar. Este era el mundo que se había visto obligada a dejar atrás. La sala de audiciones era una pequeña sala de conciertos con una acústica perfecta y un hermoso piano de cola Yamaha en el centro del escenario. 3 jueces estaban sentados en la primera fila con portapapeles y expresiones serias. Las manos de María se enfriaron por los nervios. Señorita Santos, dijo el profesor al-Mahmoud cálidamente. Hemos oído cosas maravillosas sobre usted del señor al-Rashid. Hemos visto el video de su actuación. Hoy, nos gustaría que tocara 3 piezas para nosotros. Primero, algo del periodo barroco. Segundo, una pieza romántica. Y finalmente, algo moderno. O contemporánea. Tómese su tiempo y recuerde. No estamos aquí para juzgar sus errores. Estamos aquí para presenciar su pasión. María asintió, incapaz de hablar debido al nudo en su garganta. Caminó hacia el piano, ajustó el banco y cerró los ojos por un momento. Pensó en su abuela. De todas esas sesiones secretas de práctica y conservatorios vacíos de años de sacrificio, esto era por todo eso. Comenzó con el preludio de caja en do mayor del clave bien temperado. Sus dedos se movían con precisión y claridad, cada nota pura e intencional. La belleza matemática de la composición de caja la inundó, y sintió cómo se relajaba en los patrones familiares. Cuando terminó, levantó la vista para ver a los 3 jueces inclinados hacia adelante en sus asientos. El profesor al-Mahmoud le dedicó un gesto alentador. Magnífico control, dijo. Por favor, continúe. Para su pieza romántica. María eligió la balada N-1 en sol menor de Chopin, una de las piezas más exigentes del repertorio. Esta era la pieza que le había valido la beca para el Conservatorio de Manila años atrás. Mientras tocaba, se entregaba por completo a cada cambio dinámico, a cada crescendo dramático, a cada delicado pasaje pianísimo. La música contaba una historia de lucha y triunfo, de oscuridad y luz, y reflejaba su propia trayectoria con tanta perfección, que las lágrimas rodaban por sus mejillas sin que sus dedos flaquearan. El acorde final resonó en la silenciosa sala, y María oyó algo inesperado. Una de las juezas, una mujer con el pelo gris recogido en un moño apretado, se secaba las lágrimas. El profesor al-Mahmoud sonreía ampliamente. Extraordinaria, susurró. Absolutamente extraordinaria. Señorita Santos, para su pieza final. María había pensado detenidamente en qué interpretar para su selección moderna. Eligió una pieza del compositor filipino contemporáneo Rayyan Cabyab, una obra que fusionaba la técnica clásica con melodías tradicionales filipinas. Quería que los jueces escucharan no solo su habilidad técnica, sino también su identidad cultural, sus raíces, la música de su tierra natal que corría por sus venas. Mientras tocaba al sonar, los ritmos exóticos y las melodías evocadoras llenaron la sala con algo completamente distinto a la música clásica europea que había sonado antes. Esta pieza trataba sobre quién era ella, de dónde venía y el viaje que la había traído hasta ese momento. Cuando la última nota se desvaneció, la sala permaneció en silencio durante varios instantes. Entonces, el profesor al-Mahmoud se puso de pie, y los demás jueces hicieron lo mismo. Estaban aplaudiendo. María se levantó del banco del piano, atónita y temblando. Señorita Santos, dijo el profesor al-Mahmoud, con la voz quebrada por la emoción. En mis 40 años como profesor de música, rara vez he escuchado una combinación tan completa de dominio técnico y profundidad emocional. Su admisión a nuestro programa avanzado no solo está aprobada, sino que es motivo de celebración.
Sería un honor tenerla como alumna. La jueza, que había estado llorando, dio un paso al frente. Querida, tienes un don que va más allá de la formación. Tienes lo que llamamos el alma de una verdadera artista. No permitas que nadie te haga sentir menos. María no pudo contener las lágrimas. Ya no más. Les dio las gracias una y otra vez. Su voz se quebró por la emoción. El profesor Almamod le explicó el horario, las clases a las que asistiría, las oportunidades para actuar. Todo parecía un sueño del que podía despertar en cualquier momento. Cuando regresó al coche donde Khaled la esperaba, él le echó un vistazo a su rostro sonriente, bañado en lágrimas, y supo la respuesta. «Felicidades», dijo simplemente. «Me aceptaron», dijo María, sintiendo las palabras irreales en su boca. Dijeron que era extraordinaria. Khaled arrancó el coche, y al incorporarse al tráfico, dijo en voz baja: «Sé que esto no repara lo que hice, María. Sé que disculparme y ofrecer oportunidades no borra la forma en que te traté, pero quiero que sepas que lo que vi en ti aquel día al piano cambió algo en mí. Me recordaste que cada persona tiene una historia, un don, un sueño». Había olvidado esa verdad fundamental. María miró por la ventana las relucientes torres de Dubái que pasaban. «Estaba tan enfadada contigo», admitió. «Durante meses me sentí tan pequeña, tan invisible. Pensaba en renunciar casi a diario». «¿Por qué no lo hiciste?», preguntó él. «Mi familia necesitaba el dinero», dijo María. «Pero también me hice una promesa. Me prometí que, sin importar cómo me trataran, no dejaría que me arrebataran mi verdadera esencia. La música siempre estuvo ahí, esperándome. Tú no me diste ese don, Khaled. Tú solo me recordaste que aún lo tenía». Condujeron en silencio un rato, asimilando el peso de su historia compartida y su futuro incierto cuando llegaron a la mansión. Hila los esperaba en la puerta con una emoción apenas contenida. «Bueno», exigió. «Cuéntamelo todo». María rió, una risa de pura alegría que parecía extraña en los pasillos donde había pasado tantos meses de silencio y sumisión. «Entré. Dijeron que era extraordinaria». Hila la abrazó con fuerza, algo que habría sido impensable hacía apenas unas semanas. «Claro que sí. Ven. Tenemos mucho que preparar. Nor llega el viernes y tienes que estar lista para recibirla. Además, he estado planeando algo especial». «¿Qué quieres decir?», preguntó María, siguiendo a Hila adentro. «Un pequeño concierto», dijo Hila con una sonrisa pícara. «Aquí, en la casa. He invitado a algunos amigos, amantes de la música, gente importante en la escena cultural de Dubái. Actuarás para ellos. Considéralo tu debut oficial en tu nueva vida». Los ojos de María se abrieron de par en par. «Pero no he actuado en público en años». «¿Y si no estoy lista?». Khaled, que las había seguido adentro, intervino. «María, acabas de juzgar a 3 de los jueces más exigentes del mejor conservatorio de Oriente Medio. ¿Estás lista?». Esa semana pasó como un torbellino de preparativos. María practicaba durante horas cada día, seleccionando piezas para el concierto, trabajando con una profesora de canto que Hila contrató para ayudarla con su presencia escénica y controlar la ansiedad escénica. La nueva empleada doméstica, una mujer amable llamada Fátima, se encargó de todas las tareas de limpieza y cocina. A María le resultó extraño, al principio, ser servida en lugar de servir, pero comenzaba a aceptar que su vida había cambiado radicalmente. El viernes por la tarde, Nor al-Rashid llegó a casa desde Suiza. María observó desde la sala del piano cómo un coche negro se detenía y una adolescente descendía, con aspecto inseguro y algo perdida. Tenía los elegantes rasgos de su madre y la mirada seria de su padre. Vestía ropa de marca y llevaba equipaje caro. Pero había algo vulnerable en la forma en que vacilaba en la puerta de su propia casa. María respiró hondo. Conocer a Nor le resultaba casi tan intimidante como la audición para el conservatorio. Esta chica sería
su alumna, pero también, potencialmente, un puente para pertenecer de verdad a esta familia que se esforzaba tanto por enmendar. La crueldad del pasado. Rezó en silencio para encontrar las palabras adecuadas y se levantó para presentarse. Ya no como criada, sino como profesora, música y, tal vez, con suerte, una amiga. Noor al-Rashid estaba de pie en el recibidor de la casa familiar, mirando a su alrededor como si la viera por primera vez. Era más alta de lo que María esperaba, con una larga cabellera oscura que le caía más allá de los hombros y unos ojos inteligentes que parecían captarlo todo a la vez. Cuando su mirada se posó en María, que estaba de pie cerca de la puerta del salón del piano, la curiosidad reemplazó la expresión cautelosa de su rostro. «Debe ser María», dijo Noor en un inglés perfecto con un ligero acento de sus años en Suiza. Se acercó y le extendió la mano con una madurez sorprendente para una chica de 13 años. «Mis padres me han hablado mucho de ti». María le estrechó la mano, sorprendida por lo diferente que era este saludo del de su primer día en esa casa. «Es un placer conocerte, Noor. Bienvenida a casa». «Gracias», dijo Noor, y luego bajó la voz y añadió con una leve sonrisa. «Gracias por darles a mis padres una razón para dejarme volver a casa. Llevo meses rogándoles, pero pensaban que la educación en Suiza era mejor. Cuando llamaron y dijeron que querían que estudiara piano contigo, finalmente accedieron a que volviera». Hila apareció desde otra habitación, con el rostro enrojecido. Noor, radiante de felicidad por tener a su hija en casa, dijo: «Cariño, vamos a ayudarte a instalarte en tu habitación. María, quizá puedas tomar el té con nosotras dentro de una hora. Nora está deseando oírte tocar». Una hora después, María se encontraba sentada en la espaciosa habitación de Noor, con vistas al golfo y llena de libros, algunos peluches que parecían desentonar con la sofisticada adolescente, y pósteres de músicos clásicos en las paredes. Noor sirvió el té con una elegancia refinada, otra habilidad aprendida en su costoso internado. «¿Puedo ser sincera contigo?», preguntó Noor, mirándola fijamente a los ojos. «Por supuesto», respondió María, curiosa por saber qué diría la chica. «Sé lo que te hizo mi padre. Mi madre me lo contó todo por teléfono. Cómo intentó humillarte. Cómo te ha tratado mal. Me avergüenzo de él». María se sorprendió por la franqueza de alguien tan joven. «Tu padre ha estado intentando enmendar sus errores. Pero la gente puede cambiar, ¿verdad?», preguntó Nora, con una voz que denotaba más edad de la que le correspondía. «He pasado los últimos 3 años observando cómo las familias adineradas de mi escuela tratan al personal, a los estudiantes becados, a cualquiera que consideren inferior. Me repugnaba. Esa es una de las razones por las que quería volver a casa. Pero ahora me pregunto si en casa es diferente». María dejó su taza de té con cuidado. «Creo que tus padres realmente intentan ser mejores. Lo que importa es si te conviertes en alguien que trate a la gente con respeto, independientemente de lo que tu padre haya hecho en el pasado». Nora no lo había considerado y asintió lentamente. «Es justo. ¿Me contarás tu historia? La verdadera. No solo la versión editada que me dieron mis padres». Durante la siguiente hora, María se encontró abriéndose a esta adolescente de una manera que no esperaba. Le contó a Nora sobre su abuela, las sesiones de prácticas secretas, sus sueños de convertirse en concertista de piano. Habló sobre la enfermedad de su padre y la imposible decisión que tuvo que tomar. Incluso compartió el dolor de esos primeros meses en Dubái, sintiéndose invisible e inútil. Nora escuchó con total atención, con los ojos brillantes por las lágrimas que no había derramado cuando María terminó. «Lo dejaste todo por tu familia. Es increíble. O una locura», dijo María con una sonrisa triste. «A veces no sé qué fue». «Definitivamente no fue una locura», dijo Noor con firmeza. «Valiente. Y ahora tienes una segunda oportunidad. ¿Me tocarías algo, por favor?». Bajaron al piano. María se sentó al banco y miró a esta joven que tenía tantos privilegios,
pero que también parecía cargar con el peso de la soledad y el desarraigo. Decidió tocar algo que reflejara las experiencias de ambas. Eligió Clare Delon de Debussy, una pieza sobre la luz de la luna, sobre la belleza que existe en la oscuridad, sobre encontrar la luz en lugares inesperados. Mientras sus dedos se movían sobre las teclas, María vio cómo el rostro de Nor se transformaba. Su exterior reservado y sofisticado se desvaneció, revelando el alma emocional y artística que había debajo. Cuando la pieza terminó, Nor lloraba en silencio. Fue lo más hermoso que he escuchado en mi vida. Cuando toco, suena como ruido, como si atacara el piano en vez de amarlo. Eso es porque alguien te enseñó a temer los errores en vez de abrazar la expresión, dijo María con dulzura. Cuéntame sobre tus clases de piano en Suiza. Nor se puso seria. Mi profesor era un anciano severo, que me golpeaba los nudillos con una regla si tocaba una nota equivocada. Decía que era descuidada, indisciplinada, que nunca llegaría a nada si no podía seguir la música al pie de la letra. Empecé a odiar practicar. El piano se convirtió en una tarea, algo que soportar en vez de disfrutar. A María le dolió el corazón por esta chica a la que le habían enseñado a temer aquello que debería traer alegría. La música no debería ser así. Sí, la técnica importa. Sí, hay que aprender los fundamentos. Pero la música, en última instancia, se trata de sentir, de contar una historia. Con sonido. ¿Me dejarías oírte tocar algo? Nor parecía aterrorizada. ¿Y si me equivoco? Entonces te equivocas, dijo María con una sonrisa. No te voy a pegar ni a decirte que no vales para nada. Voy a escuchar donde te encuentras ahora para poder ayudarte a llegar a donde quieres estar. Nor se sentó al piano a regañadientes. Su postura era rígida, sus hombros tensos. Comenzó a tocar una sonata de Mozart, y María inmediatamente percibió el problema. Cada nota era técnicamente correcta, pero no había vida en la interpretación. Nor tocaba como una máquina, pulsando las teclas correctas en el orden correcto, pero no había emoción, ni personalidad, ni alegría. A mitad de la pieza, Nor tocó una nota equivocada e inmediatamente se detuvo, con el rostro enrojecido por la vergüenza. ¿Ves? Te dije que era terrible. Basta, dijo María con firmeza. Primero que nada, una nota equivocada no te hace terrible. Todos los pianistas tocan notas equivocadas a veces, incluso los profesionales. Segundo, el problema no son tus errores. El problema es que no respiras. ¿Qué quieres decir?, preguntó Nora, confundida. María se colocó detrás de ella y suavemente puso sus manos sobre los hombros de Nora. Estás conteniendo toda tu respiración. Tu tensión aquí. La música necesita fluir por tu cuerpo como la respiración. La estás asfixiando. Empecemos con algo sencillo. Cierra los ojos. Nora obedeció, con escepticismo, pero dispuesta. Ahora respira hondo, indicó María. Piensa en algo que te haga feliz. No me digas qué es. Solo siéntelo. Bien. Ahora, sigue respirando y pon las manos en las teclas. Quiero que toques el comienzo de esa pieza de Mozart otra vez, pero esta vez, olvídate de tocarla a la perfección. Tócala como si le estuvieras contando a alguien sobre ese recuerdo feliz. Los dedos de Nora encontraron las teclas, y esta vez, algo era diferente. Las notas aún estaban un poco rígidas, pero había un toque de calidez que antes no estaba. Cuando terminó la frase, abrió los ojos con sorpresa. Sentí algo esa vez, dijo, con asombro en la voz. Fue pequeño, pero estaba ahí. Ese es el comienzo, dijo María, sonriendo. Esa pequeña chispa de sentimiento vale más que 1000 notas perfectamente tocadas. Sin alma. Vamos a avivar esa chispa hasta convertirla en una llama. Durante los siguientes días, María y Noir trabajaron juntas cada tarde.
María se centró menos en los ejercicios técnicos y más en ayudar a Noir a reconectar con la razón por la que había querido aprender piano en primer lugar. Tocaron duetos juntas, con María interpretando las partes más complicadas mientras Noir se encargaba de las melodías más sencillas. Experimentaron con diferentes estilos musicales, descubriendo que Noir respondía especialmente bien a las piezas modernas y emotivas que a las rígidas estructuras clásicas. Poco a poco, María observó la transformación. Los hombros de Noir se relajaban cuando se sentaba al piano. Empezó a sonreír mientras tocaba. Comenzó a hacer preguntas sobre cómo expresar ciertos sentimientos a través de la música, en lugar de simplemente preguntar si tocaba las notas correctamente. Una tarde, Khalid estaba de pie en el pasillo escuchando a su hija reír mientras cometía un error. Y María la animó a intentarlo de nuevo. Sin juzgarla. Sintió un nudo en el pecho. Esto era lo que le había faltado a su hogar. No solo música, sino alegría, conexión, el sonido de personas que se veían y se respetaban como seres humanos. Hila lo encontró allí y deslizó su mano entre la de él. Está más feliz que en años, susurró Hila. Ambos se están recuperando, respondió Khaled en voz baja. María le está enseñando música a Noor, y Noor le está enseñando a María que tiene un valor que va más allá de su talento. Se hacen bien el uno al otro. Llegó la noche del concierto. Hila había invitado a 30 personas, todas ellas miembros cuidadosamente seleccionados de la élite cultural y social de Dubái. El salón se había transformado en un íntimo espacio para conciertos, con el piano en un lugar destacado y elegantes sillas dispuestas en filas. María estaba de pie entre bastidores, que en realidad era solo el pasillo, luciendo un precioso vestido esmeralda que Hila había insistido en comprarle. Le temblaban las manos al oír el murmullo de voces sofisticadas en el salón. Eran personas que asistían a conciertos en los mejores recintos del mundo. ¿Y si los decepcionaba? ¿Y si esta segunda oportunidad terminaba en fracaso? Una pequeña mano se deslizó entre la suya. Noor estaba a su lado, vestida con un precioso vestido azul marino, con los ojos llenos de determinación. Vas a estar increíble, dijo Noor. Y voy a estar ahí mismo, en primera fila, creyendo en ti todo el tiempo, igual que tú has creído en mí. María le apretó la mano con gratitud. Gracias, Noor. Khaled apareció para presentarla al público. Damas y caballeros, gracias por acompañarnos esta noche para lo que les prometo será una actuación extraordinaria. La joven que están a punto de escuchar ya ha sido admitida en el programa avanzado del Conservatorio de Dubái. Pero lo más importante es que el concierto duró 90 minutos y María se entregó por completo en cada pieza que interpretó. Empezó con Bach, continuó con Chopin y Rachmaninoff, y terminó con la pieza filipina contemporánea que tanto había impresionado a los jueces del conservatorio. Cuando la última nota se desvaneció en el silencio, la sala estalló en aplausos. La gente se puso de pie, algunos secándose las lágrimas. Un distinguido hombre mayor en la primera fila, a quien Hila le contó después que era el director de la Ópera de Dubái, aplaudía con genuino entusiasmo. María se puso de pie e hizo una reverencia, abrumada por la respuesta. Tras la actuación, los invitados la rodearon, felicitándola y preguntándole sobre su formación y sus planes. El director de la ópera, el señor Ahmad, la apartó para conversar en privado. Señorita Santos, quisiera ofrecerle algo, dijo con tono serio. Dentro de 6 meses, organizaremos un concierto de gala con jóvenes y talentosos músicos de todo Oriente Medio. Me gustaría que usted fuera una de las artistas principales. Sería una gran oportunidad para darse a conocer. Los ojos de María se abrieron de par en par. ¿La ópera de Dubái? Pero si apenas estoy empezando en el conservatorio. No estoy segura de estar preparada para algo tan importante. Querida, si esperas hasta sentirte completamente preparada, esperarás eternamente, dijo el señor. Ahmad dijo con una amable sonrisa, un talento como el tuyo merece ser compartido.
Piénsalo y avísame. Aquí tienes mi tarjeta. Mientras los invitados se marchaban poco a poco, prodigándole elogios, María finalmente se encontró a solas con la familia Al-Rashid. Estaba exhausta pero eufórica, con el corazón aún acelerado por la actuación. Estuviste magnífica, dijo Hila, abrazándola con cariño. Todos quedaron completamente encantados. Noor la abrazó después. Sabía que serías increíble. ¿Viste cómo lloraba la gente? Ese es el poder de la música de verdad, ¿no? No se trata solo de tocar las notas correctamente, sino de hacer que la gente sienta algo. Khaled se acercó el último. Miró a María durante un largo rato antes de hablar. Hay algo que necesito decirles. A todos, de hecho. Les hizo un gesto para que se sentaran. Una vez acomodados, Khaled respiró hondo. María, cuando te humillé por primera vez con ese incidente del piano, lo grabé en mi teléfono, con la intención de compartirlo con mis amigos y burlarme de ti. Pero después de que tocaste, no fui capaz de enviarlo. En cambio, vi ese video una y otra vez, tratando de entender cómo me había convertido en el tipo de persona que trataría a otro ser humano de esa manera. Hizo una pausa, con la voz quebrada por la emoción. Crecí, con todas las ventajas que el dinero puede comprar. Pero en algún momento, perdí de vista lo que realmente hace valiosa a una persona. Empecé a medir a las personas por su riqueza, su estatus, su utilidad para mí. Olvidé que cada persona tiene una historia, un sueño, una dignidad que nada tiene que ver con el dinero. Hila extendió la mano y le tomó la suya. Noor miraba a su padre con los ojos muy abiertos, tal vez viéndolo vulnerable por primera vez. Estas últimas semanas, continuó Khaled, viéndote trabajar con No, viéndote perseguir tus sueños, presenciando la gracia con la que lo has manejado todo. Me ha cambiado. No puedo deshacer los meses en que te traté como si fueras invisible. No puedo borrar ese momento de crueldad, pero puedo prometer ser mejor. No solo contigo, sino con todos. Me has enseñado una lección que debería haber aprendido hace mucho tiempo. María sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Khaled, todos cometemos errores. Lo que importa es lo que hacemos después de darnos cuenta de que nos hemos equivocado. No tenías que ofrecerme todas estas oportunidades. Podrías haberte disculpado y seguir adelante. Pero elegiste cambiar de verdad para enmendar las cosas. Eso requiere valentía. Ayer recibí una llamada, dijo Khaled, cambiando ligeramente de tema. Del equipo médico del hospital. Tu padre llegó a Dubái hace 2 días para una evaluación. María se llevó la mano a la boca. Está aquí. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque quería tener buenas noticias que compartir, dijo Khaled con una sonrisa sincera. Los especialistas lo han examinado a fondo. Su estado es grave, pero tratable. Necesitará cirugía y varios meses de terapia. Pero los médicos son optimistas. Creen que puede recuperarse por completo. María ya no pudo contener las lágrimas. Sollozó de alivio y gratitud, liberando años de preocupación y miedo. Hila se sentó a su lado para consolarla, mientras Noor le tomaba la mano. Quiere verte, añadió Khaled con dulzura. Pensé que mañana por la mañana podríamos ir juntos al hospital. Tu madre y hermanos vendrán la semana que viene para estar con él durante la cirugía. No sé cómo agradecértelo, logró decir María entre lágrimas. Me has devuelto mi música, mis sueños, y ahora me devuelves la salud de mi padre. ¿Cómo podré pagarte esto? Ya lo has hecho, dijo Hila en voz baja. Le has dado a nuestra hija confianza y alegría. Le has dado a nuestra familia la oportunidad de ser mejor de lo que éramos. Nos has demostrado que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en cómo tratamos a los demás. Eso vale más que cualquier pago. A la mañana siguiente, María entró en la habitación del hospital de su padre con el corazón latiéndole con fuerza.
No lo había visto en 6 meses y se sorprendió al verlo tan delgado y frágil en la cama. Pero cuando él abrió los ojos y la vio allí, su rostro se iluminó de alegría. María, hija mía, susurró con voz débil, pero cálida. Ella corrió a su lado y le tomó la mano, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Su rostro. Papá, estoy aquí. Vas a estar bien. Los médicos de aquí son los mejores. Y te van a curar. Su padre le apretó la mano débilmente. Tu madre me contó lo que pasó. Sobre el piano, sobre la escuela, sobre todo. María, lo siento mucho. Que hayas tenido que renunciar a tus sueños por nosotros. No, papá, dijo María con firmeza. No renuncié a ellos. Solo los dejé de lado por un tiempo. Y ahora los he recuperado. Todos vamos a estar bien ahora. Durante las siguientes semanas, la vida de María se adaptó a un nuevo ritmo. Asistía a clases en el conservatorio por las mañanas, trabajaba con Noir por las tardes y practicaba durante horas por las noches. La operación de su padre fue un éxito y se recuperaba bien con su madre y sus hermanos a su lado. La mansión Al-Rashid se transformó de un espacio frío y formal en algo más cálido. La música llenaba los pasillos a cada rato. 11 horas. Tampoco progresaba de forma hermosa, no solo en técnica, sino también en confianza y alegría. Ella y María habían forjado una auténtica amistad que trascendía la diferencia de edad y la relación laboral que habían tenido en el pasado. Khaled continuó su transformación personal. Creó una fundación para apoyar a jóvenes talentosos de entornos desfavorecidos, ofreciéndoles becas y oportunidades sin importar su condición social. A menudo contaba que la fundación se inspiró en una empleada doméstica que le enseñó más sobre dignidad y gracia que en todos sus años de privilegios. 6 meses después de aquel fatídico día en que Khaled intentó humillar a María al piano, ella se encontraba entre bastidores en la ópera de Dubái, preparándose para su actuación de gala. El recinto estaba abarrotado. Entre el público estaban sus padres, sus hermanos, toda la familia Al-Rashid, sus profesores del conservatorio y cientos de melómanos deseosos de escuchar a la joven pianista de la que todos hablaban. Nora apareció entre bastidores con un ramo de flores. Quería darte estas flores antes de que salgas al escenario para que tengas buena suerte. Eres mi buena suerte, dijo María, abrazando a su joven alumna. Gracias por creer en mí. Gracias por enseñarme que la música no se trata de ser perfecta, respondió ella. Se trata de ser lo suficientemente valiente para sentir algo y compartirlo con los demás. María subió al escenario entre atronadores aplausos. El foco brillaba, el piano era magnífico y su corazón rebosaba de alegría. Se sentó en el banco, colocó las manos sobre las teclas y pensó en el camino que la había traído hasta allí. Desde un pequeño pueblo de Filipinas hasta un conservatorio en Manila, desde una mansión donde era invisible hasta este gran escenario donde finalmente la veían. Pensó en su abuela, quien había sembrado la semilla de la música en su corazón. Pensó en su padre recuperándose. En el hospital gracias a la inesperada bondad de alguien. Pensó en una adolescente aprendiendo a amar. El piano de nuevo. Pensó en un hombre rico aprendiendo que el dinero no podía comprar lo que de verdad importaba. Y. Entonces María comenzó a tocar. La música que brotaba de sus dedos contaba una historia de dolor y resiliencia, de sueños postergados y sueños renovados, de humillación y redención, de la increíble verdad de que a veces nuestros momentos más oscuros nos llevan exactamente a donde necesitamos estar. La interpretación fue trascendental. Los críticos escribirían más tarde que María Santos poseía no solo un virtuosismo técnico, sino una profundidad emocional que provenía de haber vivido una lucha genuina y haber emergido fortalecida. Dijeron que su música hablaba de algo universal en la experiencia humana, la danza eterna entre el sufrimiento y la esperanza. Cuando la última nota resonó en la sala y se desvaneció en el silencio, el público se puso de pie. El
Aplauso fue ensordecedor. María se puso de pie e hizo una reverencia, con lágrimas corriendo por su rostro. Pero esta vez eran lágrimas de pura alegría. Entre el público, Khaled al-Rashid aplaudía con todos los demás. Y, por primera vez en su privilegiada vida, comprendió lo que significaba presenciar la verdadera grandeza. No tenía nada que ver con el dinero, el estatus o las circunstancias del nacimiento. Todo tenía que ver con la fuerza del espíritu humano, el poder del talento cultivado con amor y la gracia de las segundas oportunidades. A su lado, Noor lloraba y sonreía al mismo tiempo. «Esa seré yo. Algún día», le susurró a su madre. No necesariamente actuando en la ópera, sino encontrando algo que ame y siendo lo suficientemente valiente para compartirlo con el mundo. «Sí, cariño», respondió Hila, besando la frente de su hija. «María nos ha enseñado a todas a ser valientes». Tras bambalinas, después de la función, mientras María estaba rodeada de admiradores y periodistas, vio a su padre en su silla de ruedas, empujado hacia ella por su madre. Se veía más saludable que en años, con los ojos brillantes de orgullo y alegría. «Hija mía», la pianista de conciertos, dijo con voz firme. «Siempre supe que este era tu destino». María se arrodilló junto a su silla de ruedas y lo abrazó con fuerza. «No, papá. Mi destino era aprender que los sueños se pueden perder y reencontrar. Que la bondad puede surgir de lugares inesperados y que la música siempre estuvo dentro de mí, esperando el momento adecuado para ser escuchada». Miró a su alrededor, a todos los rostros, algunos familiares y otros nuevos. Todos marcados de alguna manera por el viaje que había recorrido. De sirvienta invisible a música célebre. De la humillación al triunfo. De renunciar a todo a recuperar mucho más de lo que jamás hubiera imaginado posible. La historia de cómo un millonario árabe ordenó a su sirvienta que tocara el piano para burlarse de ella, solo para descubrir su extraordinario talento, se extendió mucho más allá de Dubái. Se convirtió en un recordatorio de que cada persona tiene profundidades ocultas, dones invisibles e historias no contadas. Enseñó a la gente que la crueldad puede transformarse en bondad, que los errores pueden conducir a la redención y que a veces las personas a las que pasamos por alto son las que tienen más potencial para enseñarnos. Pero para María Santos, de pie en la ópera de Dubái, rodeada de amor y posibilidades, la lección más importante fue más sencilla y más profunda. Había aprendido que la verdadera riqueza no se mide en dinero ni en estatus. Se mide en coraje y dignidad, en la negativa a dejar que las circunstancias roben tu alma. Había aprendido que se puede perder todo, y aún así conservar lo más importante, el conocimiento inquebrantable de quién eres en realidad. Y con las manos todavía temblando por la actuación, el corazón lleno de música por interpretar, María sabía que este no era el final de su historia. Era solo el comienzo.